Hola, yo soy David Zamorano. Y yo soy Maribel Anaya. Somos emprendedores y queremos inspirarte. Para que tú también lo seas. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se debe manejar una crisis en redes sociales. Buenísimo, pues es una súper pregunta importantísima dentro de lo que nosotros acá en la agencia llamamos atención al cliente. Siempre está atención al cliente y manejo de crisis, y realmente merece un punto y aparte en toda la organización de tus redes sociales. Y explico por qué. Puedes tener una súper estrategia de marketing, un muy buen plan de contenidos, lo estás haciendo súper bien con los anuncios, estás creando tu buena comunidad, estás empezando a tener tus ventas o estás aumentando tus ventas, pero algo pasó, tuviste una situación difícil y no la manejaste adecuadamente y puede salirte muy, muy caro hacer un manejo inadecuado de una crisis. ¿A qué llamemos crisis? Hay diferentes niveles, por supuesto, pero básicamente es una situación poco deseada que sucede en tus redes sociales y que a veces no tienes el control del todo, pero que tú debes manejar. O sea, que es necesario que tú intervengas para hacer un control de daños. Muy bien. Por ejemplo, una queja. Las quejas son como lo más común del tema de las crisis. Pero también ahora vamos a ver los tipos de quejas, ¿no? Otro puede ser una serie de malas prácticas que haga la competencia en tus redes, cosa que llega a pasar desafortunadamente. Y otro tipo de crisis puede ser que publicaste un contenido y resulta que te equivocaste. Y ese contenido terminó ofendiendo a algunas personas o a algunos sectores y bueno, se armó la grande, ¿no? Claro. Entonces, más o menos estas tres son algunas de las situaciones más comunes de crisis. Es importantísimo que dentro de tu manual de atención al cliente tengas un apartado específico para atención para atención y para manejo de crisis. ¿Qué es el manual de atención al cliente? Es cómo se le responde a las personas, cómo se les atiende, qué información se les da, qué información no se les da pública, sino se les da solo privada, qué datos se manejan, qué datos tienen que ser de manera privada. También pasa por el tema de la protección de datos, por supuesto. Y básicamente es un manual que les recomendamos mucho que lo vayan haciendo, así sea de manera sencilla. Es una guía para atender a tus clientes. Y dentro de esa guía es importante que sí dediques un espacio al manejo de las crisis. En un manejo de crisis es muy importante actuar rápido, pero así como es importante actuar rápido, es importante que sea efectiva esa acción y que no empeore las cosas. Porque sí puede pasar que a lo mejor te preocupa o te angustia o te enoja lo que está pasando o el comentario, y entonces tienes una respuesta no muy adecuada y esto termina haciendo más grande el problema. Entonces necesitas pensar rápido y en frío. Vamos a comenzar por el tema de las quejas. Lo habíamos hablado en un episodio anterior un poco por encima, ahora podemos profundizar un poco más. Es importante que las quejas, que normalmente cuando una persona te compró o te contactó y no quedó satisfecha, lo más probable es que haga una queja pública. Sí, claro. ¿No? Porque además estoy muy enojado o enojada, o sea, poniéndonos en el lugar de la otra persona, de tu cliente, y quiero que todo el mundo sepa, o sea, los quiero quemar. Claro. ¿No? Sí. Y ese los quiero quemar puede ser con distintas intensidades, dependiendo de cómo se sienta la persona. Puede ser estoy muy decepcionada a
son lo peor del mundo y nadie les compre nunca más. Sí, claro. ¿No? Son un fraude. Son un fraude o, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, como tú tienes cierto control de los comentarios y de las publicaciones de las personas, es importante que lo manejes con pinzas y que sepas identificar qué tan grave y qué tanto impacto puede tener esta queja. Muy bien, ok. Y lo primero es que le des respuesta. Pública también. Sí, para a los ojos de todos, ¿no? Sí, y que esa respuesta sea lo más rápida posible. ¿Qué pasa si una persona te hace una queja el lunes y tú le respondes el jueves? Lo que va a pasar es que te vas a encontrar que ya no es una queja, sino 4. Y entonces va a ser que la gente se enoje cada vez más. ¿Cómo te pasaría a ti cuando vas a hacer un reclamo? No te hacen caso y vuelves al día siguiente y no te hacen caso y pasan los días y no te hacen caso. Entonces te vas enojando cada vez más. Entonces ya no estás enojado por lo primero, sino que estás enojado por lo primero y porque no te atendieron ayer, ni hoy, ni no sé cuándo. Y entonces ahí va a ser mucho más difícil hacer un control de daños más efectivo, ¿no? Claro. O sea, responder lo más pronto posible. Obviamente, o sea, también para atender a esta persona. Claro. ¿No? Sí. Por considerarla y también por evitar que escale el problema. Claro, sí. ¿Ok? ¿Y cómo hay que responder? Pues lo más importante es que esta persona se sienta considerada, se sienta que no se le está poniendo en duda. Entonces ahí es todo un arte con las palabras, ¿no? Porque es, por un lado, decir, me interesa lo que está pasando, pero no puedes asumir la responsabilidad antes de tiempo. Sí, claro. Ok. ¿No? Sí. Entonces, lo mejor es decirle, hola, fulanita, fulanito, lamentamos esto o lamentamos esta situación, nos interesa mucho saber más o saber más, ¿sí? No, conocer qué fue lo que pasó y enseguida te vamos a contactar. Claro, muy bien. Y ya lo contactas por privado. No les recomiendo para nada ponerse a hacer seguimiento del caso en un post público. Sí, claro, ok. ¿No? Entonces, bueno, debe ser un lenguaje cordial, un lenguaje que, sobre todo, que te permita posicionarte como con apertura, ¿no? Con apertura y con seriedad. Entonces, aquí estoy, te estoy dando la cara y aquí estoy para escucharte y saber qué fue lo que pasó y tomar cartas en el asunto. Entonces, es una posición muy neutral, sobre todo neutral. Entonces, tú no te puedes enojar. O si quieres te enojas, pero en tu lenguaje no puedes demostrar que estás enojado. Claro. Es una cosa súper neutral. Sí, y públicamente se vea la intención de esta empresa o negocio de atender una queja, de brindar el servicio adecuadamente, ¿no? Correcto. Muy bien. Correcto. Y ya después, de manera privada, esa actitud debe permanecer también lo más que se pueda, hasta donde se pueda, ¿no? Y digo hasta donde se pueda porque puede llegar el caso, puede darse el caso que la persona se ponga muy agresiva y sea necesario poner algún límite, ¿no? Que no es la mayoría de los casos, pero bueno, puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, hay que tener una posición neutral, abierta a escuchar o a leer y todo lo que esta persona quiera decir. Así, hay que dejar que esa persona se desahogue. Muy bien. Y te va a tocar aguantarte, así, ¿no? Y a lo mejor esta persona está realmente muy enojada, con razón o sin razón, y va a usar un montón de calificativos y tú la lees, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa es que no te tomes personal todos los calificativos que use, ¿no? Sí, en cierta medida hay que cuidar el tema de las ofensas, ¿no? Digamos, como ya personales. En el momento en el que empiecen a pasarse de tono, hay que poner un límite. Pero, por ejemplo, ¿no? Son unos irresponsables y estoy muy decepcionada porque tal y tal y tal y tal. Entonces, deja que la persona exponga todo su problema, todos los antecedentes que pasaron y revísalos con lupa. O sea,
mientras esta persona está exponiendo todo lo que pasó, tú revisa con lupa las palabras que usó, la redacción que usó, y entonces empieza a ponerte en sus zapatos y poco a poco a buscar soluciones. Lo más importante es pedirle también datos, ¿no? ¿Quién te atendió? ¿Qué pedido hiciste? Etcétera, ¿no? O sea, como recabar datos para poder ofrecerle una solución. Y a medida que vaya pasando esto, la persona normalmente se va tranquilizando. Muy bien, súper bien. Es un ejercicio de paciencia, de tolerancia, de escucha. Y también hay un momento, en algunos casos, en el que vas a tener que poner el límite, porque a lo mejor puede ser que la persona esté reclamando algo que no toca, ¿no? Ok, sí, sin justificación, que no fue tu error, ¿no? Sí, o que no le toca reclamar, que no tiene razón. Ok. Y puede ser que tenga razón, y entonces haces lo que tengas que hacer. ¿Y qué haces si no tiene razón? Si no tiene razón, es necesario explicarle que no tiene razón. Ok. ¿No? Y eso con generalmente bolitas y palitos. es difícil. Claro. ¿No? Porque la persona no quiere escuchar eso que le vas a decir, pero tú se lo tienes que decir. Ok, ¿no? Muy bien. Todo esto es por privado y ten la seguridad de que si en algún momento dices algo inapropiado, esta persona tiene la potestad, digamos, de hacerle captura de pantalla a eso y seguirte fastidiando, ¿no? Entonces, sí, ten en cuenta, así como cuando llamas por teléfono y dicen, esta conversación puede ser grabada, bla, 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 si estás en redes sociales es igual. O sea, la idea sería evita siempre que cualquier conflicto escale. Sí. Y no te descuides. O sea, en todo momento, respeto, claridad y pues la mayor eficiencia que puedas para darle solución a su problema y que esto pase, ¿no? Si te enoja y de verdad es una cosa que ya no puedes contener, hay que pausar un momento, sí, ¿no? Porque sí puede ser que termines empeorando las cosas si respondes de manera enojada. Entonces, pausa, te levantas, te das una vuelta y entonces regresas, ¿no? Y le puedes decir, permíteme por favor un momento, y vas y respiras y regresas, ¿no? Ahora, voy a poner un ejemplo que es, por ejemplo, una persona contrata un servicio y cuando lo contrata, en los términos y condiciones dice que el servicio es durante 8 meses y que después de esos 8 meses, si no ha terminado un curso, desde un curso, ya la plataforma se cierra. Claro. Y ya está. Sí. Y esta persona presenta una queja y dice, ¿por qué me cerraron la plataforma? Eso es muy injusto y bla, 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 ¿no? Entonces, tú ya sabes que ese reclamo está injustificado. Claro, sí. No le dices en el post, oye, estás loca, ¿no? Sí. ¿Qué no leíste? Para nada. En el post le dices, con mucho gusto vamos a atender esta situación de manera privada. Nos interesa conocer tu caso. Muy bien. Entonces, tú realmente no sabes si efectivamente tenía los 8 meses o menos o más o lo que sea, así que le pasó. Entonces, no des por hecho nada, pero ya tienes un antecedente, ¿no? Entonces, cuando le escribes por privado y te dice todo esto y te das cuenta de que no tiene razón, entonces es importante que busques pruebas de esto. Es decir, pruebas de lo que ella haya firmado o lo que ella haya mandado como un acuerdo y de los términos y condiciones donde dice que eso es así. Claro. Y le explicas. Esto es lo que pasó y acuérdate que tal y tal y tal. En los términos y condiciones que se te enviaron viene esto descrito tal y tal. En nuestra intención en todo momento es actuar de manera honesta, pero lamentablemente en esta ocasión no podemos darte el acceso de nuevo porque ya se cumplió el plazo.
Que obviamente es importante que todos los procesos que tengas estén firmados de alguna forma. Por supuesto. Siempre la persona se pueda enterar de una u otra forma. Claro. Los términos y condiciones, Claro. las restricciones, Sí. etcétera. Y si resulta que tú fallaste y no le diste esa información, entonces tú tienes que ver de qué manera negocias con esa persona. Pero si tú tienes las pruebas, tienes que explicárselo de manera amable y hacerle ver que no tiene razón. Y yo creo que pasando eso, la mayoría de las personas asumirá que fue su error, ¿no? Exactamente. Y muchas veces asumen que es su error y van y lo borran el comentario. Órale, muy bien. Hay veces que no, pero muchas veces sí. Y lo otro que vendría, por ejemplo, en este caso, es ofrecerle alguna alternativa. Entonces decirle, no te puedo dar esto gratis porque ya lo pagaste y ya se venció, pero puedo conseguirte un descuento para que termines tu curso. Déjame ver cuánto tiempo te falta. O sea, ¿no? Muéstrale que quieres resolver su problema aunque realmente no tenga ya razón. Sí, siempre, o sea, yo pensando como cliente, siempre que nos va a gustar que nos atiendan y que busquen que por lo menos de la persona que te atiende se vea una intención de resolverte de alguna forma. Totalmente. Aunque sea con ciertas restricciones, Sí, que te y tengas aunque que esperar, no lo sea que sea. lo que tú querías como tú querías, pero bueno. ¿no? Pero tendrás como algo más cercano. Tendrás ¿no? una A nada. explicación. Sí, una y una explicación, opción. claro, por supuesto. Se acabó, ¿no? Crisis controlada. Muy bien. ¿Qué pasa cuando... bueno, esta es bastante común y es bastante sencilla de manejar. Cuando, por ejemplo, tú vendes un producto y la publicación que le está yendo muy bien, llega a la competencia y postea su producto. ¿No? Ok. Entonces, bueno, es una crisis. Sí, lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto varias veces, desafortunadamente, de manera muy deshonesta, estas personas. Pero eso ¿no? también, uno sabe así que está haciendo las cosas bien, ¿no? También, totalmente. Sí, claro. ¿no? Sabes, dices, mira, le está yendo tan bien que se quieren colgar de aquí, ¿no? Claro. Eso es importante que se atienda rápido. Y en ese caso no hay que, o sea, no sirve de nada darle ninguna respuesta. No pierdas tu tiempo, por favor, diciéndole hasta el mal que se van a morir por estarse queriendo robar tu promoción. Simplemente ignoras, bloqueas, eliminas y esto nunca pasó. Claro. Sí, cualquier cosa, o sea, es una como regla con la competencia que si tú hablas, o en la publicidad, ¿no? Se dice que no hay una mala publicidad. O sea, si tú hablaras mal de una acción que hizo tu competencia, estás hablando de tu competencia. Totalmente. Estás haciéndole publicidad. Le estás haciendo publicidad. Claro. Aunque sea para quejarte. Entonces, lo mejor sería, lo eliminas por completo. Sí. Y no que existe. no se sepa, no existe, nadie sabe no existe, nada. No merece tu atención tampoco. Sí, ¿no? ni una mención exacta. Porque, por ejemplo, o sea, este es un ejemplo de una crisis potencial, ¿no? Porque que la competencia llegue y te postee una cosa, bueno, ¿no? O sea, es una tontería, es una muy mala práctica. Entiendo que puede ser muy molesto. Sí da mucho coraje. También te dice que lo estás haciendo muy bien. Pero, o sea, imagínate que tú le respondes y le dices, oye, ¿qué te pasa? Con no sé qué, ¿por qué Zángano no? vividor. Bla, 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 en el tono que tú quieras. Y entonces te responde. Claro. Y entonces tú le respondes y entonces él te responde. Y así se van en un post donde que lo están viendo todos tus clientes potenciales. Sí. De cómo entonces, se terminó con un pleito de... Sí. Así sea vecindad. por curiosidad, vas y te metes al Facebook de la competencia. Yo lo haría. Claro, Nada más sí. para ver qué hacen y qué son, ¿no? Sí. Para seguir el chisme, ¿no? Sí. Y en ese seguir el A ver chisme, si hay otras broncas ahí. probablemente terminas perdiendo clientes. Por supuesto. Además de dejar tu imagen, pues, muy mal, ¿no? Sí. O sea, como bastante deteriorada, porque no tienes tú la necesidad de estarte enganchando en peleas de Facebook ni de redes sociales. Sí. Listo. Entonces, si eso pasa,
dile lo que le tengas que decir imaginariamente, pero no se lo escribas, no le contestes. Bloqueas y eliminas. Claro, si Sin son tus discusión. clientes, atiéndelos inmediatamente. Si es la competencia, Adiós. desaparécelos. Sí. Sí, de hecho, bueno, ahorita les voy a comentar un caso de un cliente que es como... Fue una estrategia un paso más allá de agarrar y postear algo, comentar algo. Y lo que hicieron fue que esta familia tiene un negocio que es la competencia de nuestro cliente y además lo hicieron de manera muy torpe y se metieron en las opiniones de Facebook y empezaron a comentar. Sí, como si hubieran sido clientes. Como si hubieran sido clientes. Ay, qué pésimo De acuerdo. servicio, porque no sé qué y no sé qué. Yo vi el primero y dije, ¿qué pasó? ¿No? Entonces vi el primero y resulta que a los 10 segundos había un segundo y a los minutos había 3 comentarios y en 5 minutos había 4 comentarios. Y cuando me pongo a ver, están diciendo cosas que no tienen como tanto sentido, cosas muy estándar, o sea, qué mal servicio, entregaron tarde, ¿no? O sea, cosas Sí, como, como muy tontas. Sí, O sea, cuando alguien te hace una queja, te dice, a mí me pasó y yo les compré en no sé dónde y entonces el señor no sé quiéncito que me atendió me trató muy mal y yo me siento una... O sea, y ahí tú dices, es mucho es más una queja detallado, real. ¿no? Claro. ¿No? Y estas eran como un montón de cosas estándar. Sí. Y cuando te pones a ver, resulta que los usuarios tenían el mismo apellido todos. Entonces tú dices, bueno, aquí esto está muy raro, Sí. ¿no? Y esa, por ejemplo, fue una crisis que bastante original, ¿no? Y te puede llegar a pasar, por eso te lo compartimos, ¿no? Sí, ¿y qué hacer entonces en ese caso? Lo mismo. Borrar los comentarios, no se pueden borrar. En este caso había varias opciones que comentamos con el cliente. También es importante para nosotros comunicárselo, ¿no? Oye, está pasando esto, estas personas están diciendo esto, sobre todo porque hay procesos que nosotros no hacemos directamente. Sí. Entonces, si es una queja real, a lo mejor le toca directamente a nuestro cliente resolverlo y lo resolvemos juntos. Claro. En sí. este caso, sí era importante saber, ¿no? Y efectivamente él después los ubicó, dijo, pues sí, ya sé quiénes son, tienen una empresa de tal y tal, son de tal lado, etcétera. Y había varias opciones. Una era comunicarse directamente y decirles, oye, ya sé quién eres, borra tus comentarios. Bien. Porque además no eran comentarios, es en la sección de opiniones. Y efectivamente las opiniones no se pueden borrar porque la idea es que sean comentarios reales de la gente y que tú puedas darte una idea de la calidad del servicio de producto. Bien. ¿No? Entonces, había varias opciones. Una era esta, o sea, decirles, oye, de verdad, ¿qué onda? No se vale. O sea, quita tus cosas, ¿no? Y otra opción era eliminar la sección de opiniones y bloquearle el acceso a las personas. Claro, muy bien. Esas son 2 opciones principales. Podríamos haber hecho una cosa más, que es hacer una mini campaña para que los clientes pusieran comentarios nuevos, buenos, que fueran, digamos, como ocultando estos negativos, ¿no? Sin embargo, valoramos que no, o sea, que primero que no iba a tener mucho caso decirle a la gente, oye, no seas gandalla, cuando están haciendo una cosa de ese tipo. Sí, claro. ¿No? Sí. Otra, que igual, aunque llenáramos de nuevos comentarios buenos, iban a seguir quedando estos y no nos gustaba esa idea. Entonces, lamentablemente, en este caso, ocultamos la sección de las opiniones y le bloqueamos el acceso a estas personas. Y quedó controlado. Lo importante de hacerlo rápido es que reduces la cantidad de gente que lo puede ver. Sí, por supuesto. Entonces, por eso tiene que ser rápido. Porque si no, mientras más tiempo dejes pasar, hay más personas que lo van a ver. Claro, ¿No? sí. Este es un manejo adecuado. Sí, el daño aumenta, ¿no? Claro, sí, potencialmente. Ahora, un manejo inadecuado es ir a hacerle lo mismo. Ok. Y yo sé que hay empresas que lo hacen
Y sé que si te llega a pasar, te van a dar ganas de hacerlo. Sí, claro. Pero no tiene caso perder tu tiempo y tu energía en estar haciendo una práctica que es deshonesta, que es pues una práctica muy sucia y una práctica muy tonta. Sí, en realidad mejor ese tiempo lo dedicas a atender mejor a tus clientes. Totalmente, o sea, tú hacer sigues contenido, adelante. claro. ¿No? Todo lo que tenga que ver con la competencia te recomendamos que te lo sacudas y adiós no existe. O sea, no te enganches porque en el momento que te enganchas y que dices, ahora yo voy a decirle a mi primo que vaya y les meta no sé qué y no sé qué. No, o sea, cancelado porque va a ser una de estas cosas infinitas. Y, o sea, no pierdas tu tiempo así. No pierdas tu tiempo en esta gente que te quiere afectar porque es darle más poder y darles más importancia. Entonces, ni les respondas, ni los contactes, simplemente no existen y además siéntete feliz porque te están poniendo atención. En el momento que la competencia te está poniendo atención y se toma el trabajo de meterse en tu página y además de decirle a su primo, a su hermana y a quién sabe quién que tienen el mismo apellido y que es demasiado obvio que son familia, que se meta a comentarle mal. O sea, imagínate tú cuántos clientes a lo mejor les estás quitando, ¿no? Claro. Cuán desesperados están de ver que te está yendo mejor. Sí, que tienen que recurrir a estas prácticas. Que tienen que recurrir a este tipo de tonterías, ¿no? Claro. Entonces dicen, bueno, ¿no? Vamos bien, estamos haciendo ruido, o sea, la competencia me está mirando a mí, en lugar de estarse viendo a sí mismos a ver qué pueden mejorar, me están viendo a mí. Claro. ¿No? Y adiós. Ya, se acabó y no piensas más en eso. Control de daños listo, realizado y a lo siguiente. ¿No? Muy bien. Y otra tipo de crisis común y que se pueden hacer muy famosas también es cuando haces una publicación polémica. Ok, sí, eso está interesante. Eso está muy interesante porque hay muchas posturas con respecto a esto, pero todo tiene sus límites, ¿no? Entonces, que ahí yo siento que está bueno tener de vez en cuando esas publicaciones. No sé qué opinas tú con esta idea de que no hay mala publicidad, ¿no? Digo, sin buscar ser ofensivo a nadie, pero también está bueno que de pronto una publicación abra un como debate o comentarios, ¿no? Reacciones. Sí, por supuesto. También eso es una práctica como de cierto estilo de manejo de contenido, de provocar, ¿no? Entonces te ponen algo que tú no puedes dejar pasar. Es como o te enoja o te checa o te enoja porque te checa, pero así no lo puedes dejar pasar, ¿no? Entonces dices, no es cierto lo que estás diciendo. Y no tiene que ser así tan controversial, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una que hicimos que fue una receta de chile en nogada, pero con una modificación, porque es una adaptación al producto. Sí. Y estallaron las redes. Bueno, sí. Porque la gente se ofendió que se modificara una receta mexicana, ¿no? Sí. Que no es, digamos, no es racismo, no es insultos, es una forma de hacer una receta diferente, ¿no? Sí, es proponer una ligera variación de una receta tradicional. Sí, tal cual. Que, por cierto, tampoco es como tan mexicana, ¿no? Pero bueno, para no entrar en toda la polémica del tema del platillo y de los ingredientes que tienen, que no son autóctonos de México y en fin... Que además, yo les digo todo esto porque dentro de la discusión... perdón, pero ahí va una discusión. Si es mexicana, justamente, bueno, ¿ven? Si es mexicana. No es mexica, pero sí es mexicana. Claro, pero no es como... Bueno, ven lo que pasa, ¿no? O sea, no es como... Déjenme mi platillo mexicano. Ajá, no es... Bueno, en fin. Bueno, algo así como lo que acaba de suceder, sucedió en la publicación. Sí, exacto. ¿No? Y... el tema con estas publicaciones es que es como jugar con fuego. Entonces, te puede ir buenísimo, pero hay que estar muy atentos porque en cualquier momento te quemas y sí te puede costar, ¿no? Ok.
nosotros tuvimos esta experiencia y como ven, todavía sigue siendo como un punto de discusión. Seguramente cuando ustedes lo escuchen, si lo escuchan con alguien, va a ser de nuevo polémico. Pero vamos, dentro de todo no era una cosa ofensiva, al menos no nos parece, aunque estemos en desacuerdo sobre si el platillo es o no es mexicano y la cocina y lo que sea. Digamos que no se ofendió a nadie. Aunque algunas personas se sintieron ofendidas porque cómo era posible que se cambiara algo de la cocina mexicana, que es una tradición, etc., bla, 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 ¿no? Entonces, esto puede ser una crisis potencialmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de las publicaciones polémicas. Entonces, una cosa es que tú digas, bueno, voy a atreverme a cambiar un ingrediente o una manera de preparar algo que yo sé que a la gente probablemente no le guste tanto, a algunas. Otra cosa es que tú digas, voy a empezar un video con una frase así como de, ¿what? ¿No? Que la gente diga, ¿qué? Estás loco, ¿no? Ahí yo conozco influencers que usan mucho esto, ¿no? O sea, de poner como un encabezado como muy controversial. Y después el contenido no es tan controversial, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese es como el gancho. Y también he visto algunos intentos de estos fallidos, muy fallidos, que terminan, o sea, empiezan queriendo ser polémicos y etcétera, terminan siendo realmente ofensivos para ciertos sectores de la sociedad. Claro. Al punto que terminan teniendo que disculparse y quitando el post. Sí, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo te diría que si quieres hacer un tema controversial, lo estudies muy bien antes de lanzarlo. Y si lo lanzas y notas que la cosa ya está subiendo de tono, hagas un buen manejo de crisis y entonces decidas si dar una explicación, a lo mejor hacer un segundo post o un segundo video diciendo, oigan, bueno, yo lo que quise decir es esto y lo que quise hacer es esto y esto y esto y esto. Y si de plano es una cosa que realmente tú notas que está generando mucho malestar en la gente, a lo mejor te conviene quitar eso, ¿no? O retractarte, o X, o sea, o tomar una medida como un poco más allá, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces uno no puede controlar del todo cómo se va a sentir el otro. Tú puedes, para ti puede ser no discriminatorio algo y resulta que a lo mejor sí es, ¿no? Claro, o sea, puedes no tener ninguna intención de ser controversial y terminas, por alguna otra razón, entrando en algo que ni te imaginabas que pudiera ser. Sí. Y también ahí hay que saber reconocer cuándo se te fue de las manos. O sea, yo sí tengo la opinión que, o sea, en el caso de esta receta donde yo siento que no se lastima a nadie, no, tal vez algún orgullo mexicano herido, sí, pero gastronómico sí. Además, pero igual puedes comentar, ¿no? O sea, nuestra intención no es alterar la comida mexicana, ¿no? Nuestra intención es hacer un homenaje y claro, cambiando, ¿no? Sí. Y aclaro que mi línea es por aquí y yo quiero hacer esto y perdonen si ofendí a alguien, ¿no? Sí, y ahí ese es un buen control de daños, ¿no? O sea, es decir, a ver, un momento, ¿no? O sea, todo esto que ustedes le están poniendo no es. Sí, claro. ¿No? Sí. O sea, yo no quise decir que la comida mexicana es una porquería, ¿no? Yendo al extremo, ¿no? Sí, claro. O sea, esto se lo están poniendo ustedes, perdón, pero esto no es, ¿no? Sí. Mi postura es esta. Yo respeto profundamente las tradiciones culinarias, bla, 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 que además es verdad. Esto fue para hacer un experimento en la cocina, porque creemos que la cocina también tiene que ver con innovar. Lamentamos mucho si herimos algunas susceptibilidades y ya, ¿no? Explicaste, expusiste tu punto y ya está. Hasta ahí deberíamos quedar bien. Sí, claro. ¿No? Bien, y hasta ahí ya se hizo un buen manejo de crisis, porque sí es una crisis.
también es algo que te da publicidad. O sea, estoy segura de que mucha gente dijo, mira, ya viste lo que hicieron y a ti qué te parece. Sí, claro. Y eso está buenísimo porque sí puede beneficiar a tu marca. Abres conversación alrededor Totalmente. De tu marca. ¿no? Sí. Y eso fue hace no sé cuánto tiempo y todavía nosotros seguimos discutiendo si la nogada y no es, y si no. Pero hay una línea delgadita entre que esté bien ahí y lo hayas controlado y hayas sentado tu posición como empresa, como negocio o como personalidad o lo que sea, y en que eso ya pase a otro nivel, ¿no? En el momento en el que hay alguien que se haya sentido ofendido a nivel personal, ya estamos hablando de otra cosa. Sí. ¿no? O sea, ya eso escaló a otro nivel. Ya tu discurso está siendo entendido con otro nivel de incomodidad, que ahí sí puedes tener muchos más problemas. En este caso de la receta, la verdad es que no escaló, ¿no? Y también salió gente a decir, ay, a mí me parece bien, y otra no, y sí, y tal, y se pelearon entre ellos y demás, y ya, y se acabó, pasaron los meses y los años y ya, ¿no? Pero estoy segura de que si ese contenido o ese mensaje hubiese tenido alguna lectura de discriminación, de incitación al odio, etcétera, ese problema hubiese sido mucho mayor. Sí, por supuesto. ¿no? Y lo hemos visto yo lo he visto mucho con actores de televisión que de repente dicen una que otra cosa sin pensarlo mucho, creyendo que no va a ser tan grave y termina siendo una cosa horrible, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que estar muy pendientes si vas a hacer una publicación de ese tipo, de que no se salga de las manos. Y si se sale de las manos, hay varias cosas que puedes hacer para controlar esa crisis. La primera es hacer un comunicado. Bueno, ¿no? un poquito antes, paréntesis con eso. O sea, y no deberías estar haciendo una publicación que incite el odio. No, o sea, por claro. ser persona. No. Yo me refiero si tienes una publicación polémica como el caso de la receta, que es algo inocente, ¿no? Claro, sí. Pero por supuesto que no. O sea, no puedes hacer tú ninguna publicación que tenga que ver ni con racismo, ni con violencia de género, ni con violencia de cualquier tipo, ni con explotación de cualquier tipo, etcétera, 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 etcétera. Sí. O sea, eso no es polémica buena para tus redes. Tal cual. Eso solo daña al ser humano, a la humanidad, Exacto. a tu comunidad. A tu sociedad, al país, y es una irresponsabilidad. Entonces, no creas que te vas a ganar likes por hacer un mensaje de este tipo, ¿no? Eso sí, categóricamente no. En el caso de que hagas una cosa que parecía inocente y que termine molestando a alguna gente y se empiece a salir de las manos, entonces es importante que hagas un comunicado donde expliques cuál era tu intención y qué fue lo que pasó y dejes pasar un tiempo. Y si aún así ves que la cosa sigue escalando y te está afectando y estás afectando a otras personas, entonces vuelves a hacer un contenido donde dices, voy a retirar este contenido. Sí. Porque ofende y tal, y me dijeron y tal, y yo no quiero que esto siga creciendo y que la gente se siga sintiendo mal. Y explicas y lo borras. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, esos son 3 escenarios como principales del tema del manejo de crisis. Y por último, me gustaría cerrar con que hacer manejo de crisis es estar preparado para cualquier cosa que seguramente no te habías imaginado. Entonces, sí, por supuesto. No es que este sea un librito y un manual de, y estas son las 3 cosas que me pueden pasar. No, o sea, te puede pasar cualquier cosa que no imaginaste, como esta que les digo de esta gente que se le ocurrió a toda la familia meterse a comentar. Sí, cualquier cosa puede pasar en las redes sociales. Cualquier cosa puede pasar, y entonces está bueno que tú tengas esa conciencia y estés no a la defensiva, pero alerta. Pues espero que les sirva. Ojalá nos dejen sus comentarios y nos platiquen si han tenido alguna crisis, cómo la han manejado, qué resultados han tenido.
Y también si a lo mejor como ustedes, como usuarios, les ha pasado y cómo los han atendido y qué pueden rescatar de ahí. Si quieren saber de este y otros temas más, pueden entrar a rdmweb.mx/blog. Y si quieren dejar su comentario si el chile en nogada es mexicano o no es mexicano, nada más busquen el post de cómo se debe manejar una crisis en redes sociales. Y ahí podremos iniciar otra discusión más. Bueno, pues eso sería todo. Sin ofender a nadie. Claro, sin ofender a nadie. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Entra a rdmweb.mx/blog y entérate de lo nuevo.